Buenos días, don Javier Escrivá. Muy buenos días. Don Javier Escrivá es un actor importante en la historia de la interpretación de este país, en el pasado y en el presente, y lo va a ser en el futuro. Pero si habría que definir con una palabra a Javier Escrivá, esa palabra sería un señor. Eso es lo que me dijo mi madre y esa es la opinión que mantengo sobre él. La referencia inicial con Javier Escrivá, claro, tiene que empezar por Molokai, ¿no? ¿Estás hablando o me preguntas? Sí, te pregunto. Sí, prefiero que lo digas tú, pero efectivamente sí, así como hay compañías aéreas que son las compañías de bandera de un país, digamos que de mi compañía aérea personal, posiblemente esa sea efectivamente mi película de bandera, ¿no? Hace muy poco tiempo Javier Escrivá tenía la oportunidad de verla en televisión, Molokai, ¿no? Sí, la vimos todos, Sí. efectivamente sí. Por cierto, ¿dónde se rodó? Se rodó en España, porque en principio se iba a rodar en los lugares originales donde se desarrolla la acción, en Hawái, pero se desistió. Las dificultades que se pusieron a la productora fueron muchas y decidieron hacerlo en España, localizando muy inteligentemente los lugares más parecidos a lo que en definitiva narra la acción, ¿verdad? Entonces se hizo en España, sí. Si Javier Escrivá tuviese que pronunciar una conferencia sobre esta película y su labor en la misma, ¿qué le diría a los más jóvenes? Pues, bueno, le diría que naturalmente vivimos muchas veces de referentes y que lamentablemente los referentes que muchas veces contemplamos no son precisamente ejemplares, sino todo lo contrario. Cuando se trata de una figura de esta dimensión y con un testimonio de esta naturaleza que da la vida por los demás, es algo que impresiona porque es verdad, no se trata de una figura de ficción. Es un ejemplo tan enorme que no estamos obligados naturalmente a seguir porque nadie nos obliga a ser héroes, pero de todas maneras me recuerda aquel cuento que consistía en un negrito que lanzaba piedras a la luna todas las noches, intentaba llegar a la luna, naturalmente nadie le veía y nunca consiguió alcanzar la luna, pero lo que sí consiguió evidentemente es tirar las piedras más lejos que nadie. Quiere decirse, cualquiera lo entenderá, que cuando nos ponemos un ejemplo pues ambicioso, un listón alto, al menos pues podemos llegar más lejos que los demás. Porque Javier Escrivá, el padre Damián, decidió cuidar leprosos, integrándose con ellos hasta llegar a tener la enfermedad, ¿no? Sí, así es. Ha sido beatificado recientemente, después de muchas vicisitudes, porque fue anunciada su beatificación el año anterior. El Santo Padre contrajo una enfermedad, no pudo asistir, no pudo hacerse, se aplazó y efectivamente se pudo hacer al año siguiente. Javier Escrivá ha hecho 60 películas y hace muy poco tiempo teníamos la posibilidad de verle en el Centro Cultural de la Villa de Madrid con una obra, con La muralla de Calvo Sotelo, donde curiosamente se producía un fenómeno impresionante, ¿no? Yo vi la obra y nada más comenzar, incluso cuando salían unas imágenes cinematográficas, el público ya aplaudía. Y siendo una obra que se desarrolla más o menos en los años 50, parece que el mensaje era muy actual, ¿no? Sí, pues puede serlo, sí, puede serlo, sin duda puede serlo, claro que sí, porque los problemas de conciencia no conocen un tiempo fijo, son atemporales y afectan al ser humano en todo momento. Posiblemente la anécdota puede envejecer, como ocurre a veces con la anécdota de las obras clásicas, que por algo son clásicas, porque no envejecen, porque el mensaje que contienen es absolutamente permanente. Y esto le ocurre a esta obra de Calvo Sotelo, que no es clásica todavía, pero evidentemente lo que plantea, insisto, es un problema de conciencia y la conciencia no conoce épocas. En el fondo, en La muralla, además de ese problema de conciencia, se enunciaba un problema de corrupción, ¿no? Sin duda, claro. Corrupción moral. La corrupción también puede evitar la conciencia. La moral es otra cosa. La moral evoluciona a través del tiempo, como bien sabemos, puesto que no es la misma la moral del siglo XVIII que la moral del XX o del XXI que nos espera, ¿verdad? Pero hay problemas que son inmutables, que es justamente lo que afecta a los demás. Lo que de alguna manera perjudica el bien ajeno, eso no puede conocer épocas ni modas, es siempre permanente. No debemos nunca hacer daño a los demás. En este momento, lo último de Javier Escrivá en la televisión es Yo, una mujer, ¿no? Sí, exactamente, sí. He colaborado en la serie de Yo, una mujer, con mucho gusto. Y Me he reencontrado con mi vieja amiga y compañera, con la que hemos hecho muchas películas juntos, Conchita Velasco. ahora está rodando una serie.
Estoy dando una serie con un personaje que ha nacido en Chinchón y supongo que se le quiere en Chinchón, que es Sacristán. Soy el personaje invitado de toda la serie, sí. Que se llama Este es mi barrio. Eso es, exactamente. Esta es la serie que estás haciendo Con Pepe Sacristán. con Pepe Sacristán, que efectivamente es de aquí, de Chinchón. ¿Eh? Que efectivamente es de aquí, de Chinchón. Sí, ¿cómo se llaman los nacidos en Chinchón? Pues la verdad es que no lo sé. Es una ocasión espléndida para que después, cuando terminemos, lo averigües, ¿verdad? Quizá chinchonetes, ¿no? No lo sé, no me atrevería yo a decirlo porque se puede ofender con razón. Claro. Pero procuraremos averiguarlo para que no nos pillen en un renuncio nunca más. Claro. Y además, aquí hay un cuadro de Goya, hay una asociación también de amigos de Chinchón, y luego está esta plaza de la que tantas veces hemos hablado, donde se rodó, curiosamente, La Vuelta al Mundo en 80 días. Exactamente, ahí todavía Cantinflas. Claro, efectivamente. Javier Escrivá también ha dirigido teatro, ¿no? Sí, y lo hago actualmente, sí. ¿Dónde está tu obra y qué obra es? Lo último que hice, con el pudor necesario, debe uno hablar de las cosas cuando se trata de éxitos, ¿verdad? Pero puedo adjudicar el éxito al autor más que a la dirección, que es la última obra de Jaime Salom, que se llama, es un título precioso, Una noche con Claire Gable, que estrenamos en Nueva York, concretamente, y que ahora se estrenará en París, y luego la traeremos a España, independientemente de otras cosas que tengo en este momento, como trabajo inmediato. Pero y en esa dirección teatral que has desarrollado con esta obra, Una noche con Claire Gable, ¿el público era público hispano, público español? Bueno, había de todo. Porque la función era en español o en inglés. De las dos formas, 15 días de una forma y 15 días de otra, cambiando los actores. Qué curioso, ¿no? Sí. Qué curioso. Y ahora será en francés y en inglés, por supuesto, en Londres. Javier Escrivá, pues tiene intención de seguir dirigiendo teatro, ¿no? Sí, por supuesto. Eres también conferenciante. Sí, claro. ¿Y has escrito cuántos libros? Bueno, unos cuantos, sobre diferentes materias. A mí me gusta la diversidad, que no tiene nada que ver con la dispersión. Una especialidad mía, por ejemplo, es el derecho nobiliario, las ciencias auxiliares de la historia, en definitiva, ¿no? Y son trabajos relacionados con esa investigación, ¿verdad? ¿Cuál es el último libro, Javier? El último libro, es una cosa relacionada con una historia de una familia. ¿Dónde está en este momento Javier Escrivá desde el punto de vista vital? Es decir, ¿cómo contempla la vida en este momento? Pues quizá valorando el hecho mismo de vivir, cosa que no se nos enseña, ni se puede aprender. No se puede aprender salvo si lo practicas. Es realmente en este caso la función hacia el órgano, y el órgano en este caso es nada menos que la propia vida, ¿verdad? El darle valor a la propia existencia, no dejarse engañar por señuelos que a veces nos deslumbran y al tiempo descubrimos que brillan, pero con un fuego de artificio que no contiene nada dentro. Y luego descubrimos pequeñas cosas que son las que verdaderamente importan en la vida y que generalmente las dejamos aparcadas persiguiendo puros fantasmas. ¿Y qué es la libertad, Javier Escrivá? Bueno, eso es algo ambicioso que se llama una emisora que le compromete muchísimo su nombre, porque en realidad cuando se habla de libertad es más que cuando se tiene, cuando no se tiene. Verdaderamente cuando se goza de la libertad no se habla de ella. Yo no creo que los leones, los tigres o las cebras hablen de libertad porque la tienen, unida a un temor constante y una inseguridad permanente, pero eso acompaña a cualquier ser vivo. De todas las maneras, cuando se goza de algo, cuando tu cuerpo no te molesta, no lo notas. Solamente adquieres conciencia de tu cuerpo, de tus piernas, de tus brazos o de tus riñones cuando te duelen. De manera que algo debe ocurrir al que le ha puesto el título de libertad, porque no debe tenerla seguramente, porque en realidad el ser humano goza de una libertad teórica, pero nunca una libertad práctica. Estamos sujetos a tantas influencias interiores, exteriores, lo que se llama endógeno y exógeno precisamente, que la libertad es un mito inalcanzable. No creo en modo alguno que haya nadie que sea absolutamente libre, ni tú tampoco, claro. ¿Conoces al